El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Por qué es tan tremendo cuando alguien no ha podido dejar que la palabra de Dios le perdone? Que su mente sea libre de la culpa del pecado. Para que una persona sea libre, debe confiar en que debe obedecer a la voz de Dios, estar en su redil y estar segura que el que está dentro de usted es más poderoso de que usted y le sacará en victoria. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en medio de naufragios, en medio de la cárcel? Un hombre que fue llevado preso por predicar el evangelio. ¿Qué decía? Para mí el morir es Cristo, mas el morir es ganancia. Pero por amor a ustedes prefiero aún quedarme. Por amor a ustedes. Para infundirles amor, para infundirles palabra, para infundirles fe. El salmista tenía un misterio que le era escondido. Por ello habla de que su Señor iba al lado. No es que la Biblia se contradiga. No. Déjeme decirle que no. Porque la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para él era un misterio hoy la iglesia. La iglesia no le había sido revelado a él. Por eso él dice, el Señor irá conmigo. Pero hoy el Señor no va a tu lado, sino el Señor va dentro de ti. Por eso la Biblia dice, porque más poderoso es el que está en nosotros, con nosotros, que el que está en el mundo. Afírmate la palabra de Dios. Dios quiere habitar en ti. Gálatas 4:19. Dios quiere habitar en ti. Gálatas 4:19. Nueva traducción viviente. Oh hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Léalo. Gálatas 4:19. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Qué se va formando en su vida en el valle de la sombra y de la muerte? El carácter de Cristo. El carácter de esperar. El carácter de confiar. El carácter de que Dios puede suplir. El carácter de que Dios es más abundante a todo lo que usted pueda hacer o pasar. Pero hay personas que mueren en Él. Hay personas que lamentablemente dicen, ¿para qué me volví creyente? ¿Para qué me volví un cristiano? No, mi amigo, es tiempo de que vuelvas y digas, perdóname, Señor. ¿Tú quieres formar mi carácter? Mi carácter se forma a través de la dificultad. Mi carácter se forma a través de la prueba. Mi carácter se forma a través de que tú obras en mí. Por eso el apóstol decía, tengo dolores, o sea, me da angustia. ¿Por qué? Porque es que los judaizantes querían nuevamente atrapar a los creyentes y decirles, sí, tú recibiste a Cristo, pero también es necesario que observes el sábado, también es necesario que observes los sacrificios, también es necesario que sigas judaizando, porque la ley de Moisés que nos dieron nuestros padres es la única que te puede salvar a ti. Y entonces, ¿dónde quedó la obra de Cristo? ¿Dónde quedó el cumplimiento de la ley? Porque es que ese es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué Jesús no la podía abolir y la gente no ha entendido qué es la ley? La ley fue lo que Dios le dio a Moisés para ofrecer los sacrificios y la forma de ofrecer esos sacrificios.
un cordero sin mancha y sin arruga, no mayor a 1 año. Y eran los requisitos que se pedía para ofrendar ese cordero. Pero es que ese cordero no podía quitar el pecado, no podía sustituir el pecado, no podía redimir a la persona del pecado. Era necesario de que Cristo cumpliera todo lo que la ley exigía. Cordero, pecado sin pecado y sin mancha. ¿Acaso no nació Jesús de María y del Espíritu Santo? Cumplió ese requisito. ¿Acaso Él no se dio en su lugar y en el mío a morir? Cumplió la ley. ¿Y acaso los pecados de todos no fueron puestos sobre Él en el madero? Fueron puestos. ¿Cumplió la ley? Cumplió la ley. Esa es la ley que se refiere, pero mucha gente no quiere entender. La otra ley que se cumplió en Él fue que maldito todo aquel que era colgado en un madero. ¿Qué quería decir? Que la persona que cometía un pecado atroz, grandísimo delante de Dios, era colgado en el madero y espiritualmente su alma moría eternamente. No había remisión de pecado, no había manera de liberarle. Así fue que Cristo fue a la cruz del Calvario. Por eso cuando Él estaba muriendo, Él gritó: Dios mío, Dios mío. ¿Por qué no llamó a su Padre, Padre, sino le dijo Dios? Porque en ese momento estaba expiando tu pecado y el mío, y Dios tenía que darle la espalda por amor a ti y a mí, porque su Hijo amado se había constituido un pecador. Y desciende a la muerte. Pero la muerte no le puede detener, porque cuando una persona es inocente, no se le puede culpar. Y si se le ha inculpado, esa persona, su misma inocencia, le saca de donde esté, no le puede retener. Y así fue que Cristo destruyó a la muerte, porque la muerte no tenía poder sobre Él, por cuanto Él no era el pecador, sino había cargado el pecado del mundo, y Dios Padre lo levantó de la muerte, porque no había nada de qué se le acusara. Ese es el evangelio que predicamos. Y el apóstol luchaba contra aquellos judaizantes y le decía: necios, torpes, ya no necesitamos observar la ley, porque Cristo cumplió la ley. Hebreos 6:1, ¿qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es doctrina fundamental? Lo que te acabé de enseñar. ¿Que Cristo puede perdonar tu pecado? Sí, pero perdónate tú también. Y dile: Señor, tú cargaste mi pecado. Si tú cargaste mi pecado, me has dado libertad, me estás usando, ya no tengo pecado. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. O sea, devolvernos. ¿Cuántos creyentes van avanzando y de un momento a otro le dan lugar a su carne y vuelven y retroceden? Por eso la Biblia dice: no debemos tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué era? Que una persona reconocía que Cristo había muerto, que Cristo había muerto por él. Pero esa persona nuevamente volvía y hacía lo de la ley. Y entonces la ley no veía que no le llenaba y volvía nuevamente a Cristo. Y otra vez volvía. No, mi hermano, ten cuidado, ten cuidado. Persevera en la palabra. Dice la Biblia de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios verdaderamente lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Era escarnecer, era negar la obra que Cristo hizo. Era afianzarme. Es como un creyente que hoy en día dice: yo creo en Dios, pero anda con la camándula por si al caso. Si no es necesario lo que Cristo hizo,
bueno, también esta creencia me ayuda. No, 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 no. Tú tienes que tener en tu vida el criterio de decir, Dios en medio de esta adversidad me va a ayudar. Dios en medio de este problema me va a sacar. Por eso la oveja dijo, no temeré mal alguno. Porque ya en ella había un temor. ¿Cuál temor? El que Dios era su protector. Yo temo en Dios, pero no temo con temor de temblar o de pánico. No, temo porque le amo a Él, porque Él es lo que es para mí, el Dios todopoderoso, alfa, omega, principio y fin. Y su muerte en la cruz del Calvario me dio a mí la vida eterna. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Amigo y hermano, tú que has visto esta predicación, yo le animo para que usted siga compartiéndola. Compártela de verdad. Ya nos queda por terminar de este versículo, tu vara y tu callado. Ya yo creo y confío en Dios de que lo hayamos entendido perfectamente el Salmo 23 hasta aquí. Hemos estudiado parte por parte. Mi esposa tenía razón, todo completo. No, vamos parte por parte para poder entender e ir avanzando como cuando alguien va subiendo la escalera. No es porque tenga el conocimiento, vuelvo y te repito, es porque la intimidad con Dios permite que tú entiendas la palabra. ¿Tú también lo puedes hacer? Claro que sí, tú también lo puedes hacer. Ya estudiamos, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ya estudiamos que era andar, ya estudiamos que era el valle, ya estudiamos que era la sombra. No temeré mal alguno. Ya estudiamos las 3 clases de temor. Muy claro quedó, yo creo. Porque tú estás conmigo. Hoy lo acabamos de estudiar. Nos falta, si Dios lo permite, el día martes, tu vara y tu callado. ¿Qué es la vara y qué es el callado? ¿Qué significan? Bueno, Dios nos dará esa palabra para poderla compartir. Te invito para que sigas en sintonía. Comparte este video a uno, a otro, compártelo. Compártelo de verdad. No me interesa buscar un like o que digan, ay, qué bueno. No, me interesa es que seas tú edificado. A veces tú preguntas, ¿cómo puedo yo predicarle a otros? Quizás no soy hermoso, bonito, pero la palabra de Dios es lo que importa, que llegue y penetre a su corazón, a su vida. ¿Cómo puedo evangelizar? Compartiéndolo, enviándoselo a un vecino, envíeselo a un amigo. Nunca hemos pedido dinero ni lo pediremos. Creemos que Dios suple nuestras necesidades y como dijo el apóstol Pablo, con estas manos trabajamos para no ser gravosos a nadie. Seguimos trabajando, seguimos luchando. Te invito para que lo compartas, para que invites a un amigo, un vecino, y así podamos extender la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido a ti, Señor, que esta palabra que hoy he enviado cambie vidas. Es tu palabra, Señor. No he querido adornarla. No he querido traer pensamientos de otro lugar para exponer mi conocimiento y sabiduría, sino he predicado lo que tú me has enviado a predicar. Yo te pido que esta palabra cambie corazones, que aquellas personas que se encuentran enfermas, cansadas, afligidas, llegue tu palabra, los transforme, los renueve, los cambie, Señor. Que esta palabra, Señor, nos afirme en ti. Envío palabra de sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquella persona que tiene dolencias, levántate ahora mismo. Créele a la palabra de Dios, porque es palabra de poder, palabra viva, no palabra mía. Aquel que se encuentra cargado y afligido, en el nombre de Jesús de Nazaret, anulo en su vida todo decreto que hayan puesto contrario a la libertad que hay en Cristo Jesús. Dile, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret,
toda acta, todo rezo, todo riego que hayan hecho para arruinarme, para quitarme la paz, para quitarme la confianza en ti, lo desecho, no lo acepto, lo rechazo y lo pongo clavado en la cruz del Calvario. Lo pongo clavado en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario muere mi pecado, muere ese rezo, muere toda aflicción, muere toda carga del diablo, muere ahí y vuelvo y muero con Cristo y resucito en vida nueva. Dilo en esta hora, dile: Señor, no acepto en mi vida nada que no sea tuyo, nada que hayan puesto, rezos, oraciones contrarias, son llevadas a la cruz del Calvario, mueren allá con Cristo, yo muero también con ellas allá y resucito libre y en nueva vida con Cristo Jesús, porque a través de su muerte yo tengo vida. A través de la muerte de Jesucristo tú tienes vida. A través de la muerte de Jesucristo tú tienes vida y vida en abundancia. Padre, nada me sujeta del mundo. El mundo no me puede sujetar porque soy hoy una nueva criatura. El mundo no me puede detener porque hoy soy una nueva criatura. El mundo no me puede atemorizar porque soy una nueva criatura. Y nueva criatura en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.